Bienvenidos a un nuevo video de razadegatos.info. En esta ocasión les hablaremos sobre los bigotes del gato. Seguramente alguna vez se habrán preguntado ¿qué función cumplen? Comenzaremos conociendo para qué sirven los bigotes del gato. Los bigotes del gato tienen un nombre técnico, vibrisas. No cumplen un papel estético en la fisonomía del gato, sino que de lo contrario, tienen un rol importante en la vida felina, ya que cumplen una función en el sentido del tacto, actúan como receptores. También es un medio de comunicación animal, que le sirve para expresar sus emociones. ¿Cuántos bigotes tiene un gato? Los gatos tienen entre 8 y 12 bigotes a cada lado de su nariz. Su longitud coincide por lo general con la anchura aproximada de su cuerpo. Los bigotes son pelos rígidos, muy distinto al resto de los pelos que recubre el cuerpo felino. Cumple una función en su sentido del tacto, como ya mencionamos. Se encuentran insertos con una profundidad 3 veces mayor que el resto del pelaje y poseen células sensitivas en su base, que lo hacen sensible a la mayoría de los movimientos que acontecen cerca de ellos. Las vibrisas no solo se encuentran en el hocico del felino, sino que también se localizan encima de los ojos, en la barbilla e incluso en la parte posterior de las patas del gato. Otro dato interesante que muy pocos conocen es que los bigotes ayudan a suplir la mala visión de cerca que tienen los gatos. Si bien los ojos de los gatos se han especializado en localizar presas a distancias, es decir, a enfocar hacia adelante y a cierta distancia, tienen problemas para ver con nitidez los objetos que se encuentran más cercanos, a menos de 30 centímetros de sus ojos. Estudios científicos explican que para compensar esta limitación, los felinos giran sus bigotes hacia adelante y así pueden captar estímulos táctiles que envían información al cerebro y le proporcionan una imagen en 3 dimensiones de lo que tiene enfrente. Los bigotes le sirven al gato para explorar en la oscuridad. Esta sensibilidad de los bigotes actúa como una alerta temprana de lo que ocurre alrededor y le avisa que algo se aproxima a su cara. Y así podrá eludir paredes, obstáculos y evitar acercarse a objetos que podrían dañarlos. Esta capacidad es una excelente herramienta durante sus paseos nocturnos y en sus largas horas de sueño, donde baja la guardia ante posibles peligros. Otra curiosidad sobre los bigotes es que ayudan al felino a saber si logrará entrar en un hueco estrecho. Como ya mencionamos, la longitud de los bigotes coincide con la anchura aproximada de su cuerpo, aunque esta regla no se aplica cuando el gato tiene sobrepeso, y te lo explicaremos a continuación. Antes de entrar en un lugar estrecho, el gato puede saber con la ayuda de la longitud de sus bigotes si cabe o no en él. El gato, al explorar el espacio, primero introduce su cabeza y la saca, para evaluar con ayuda de sus vibrisas si este lugar estrecho tiene la longitud del ancho de su cuerpo. El problema se suscita si el felino tiene sobrepeso, porque a pesar de tener la aprobación de la longitud de sus bigotes, puede resultar ser más estrecho que su cuerpo y quedar atascado. Como ya mencionamos, los bigotes pueden ser un medio de comunicación, es decir, la posesión de sus bigotes también nos comunica sobre su estado de humor. Unos bigotes relajados indica que el animal está tranquilo, pero si se desplaza hacia adelante, quiere decir que está en alerta. Si los bigotes se aplastan contra sus mofletes, está enfadado o asustado. ¿Qué te pareció esta información gatuna? Cuéntanos en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, danos un like y suscríbete para conocer más sobre el mundo gatuno.